Hola, feliz y excelente día. Soy la doctora Nayesi Reyes, residente de primer año del posgrado de Anestesiología del Complejo Hospitalario Universitario Ruy Páez de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, Venezuela. El día de hoy vamos a hablar de lo que son los nervios espinales, de la metamería, lo que es su distribución en el cuerpo humano. También vamos a hablar de los nervios intercostales y del sistema nervioso simpático, o también conocido dorsolumbar. Antes de comenzar, es muy importante conocer la anatomía de un nervio, el cual va a estar constituido de su parte más interna, su parte más externa, por lo que conocemos como un endoneuro, un perineuro y un epineuro, como podemos observar en la imagen. En un nervio periférico, los axones están recubiertos por un tejido conectivo laso. El endoneuro, que es una delicada capa de tejido conectivo, rodea a cada nervio y este a su vez se encuentra dentro del perineuro. El fascículo nervioso es un grupo pequeño de axones estrechamente relacionados formando un haz, el cual imparte una fuerza mecánica al nervio periférico. Tenemos que esta fuerza mecánica hace que en procedimientos quirúrgicos el perineuro resista a suturas sin desgarrarse. Además de su fuerza mecánica, hace las veces de barrera de difusión del fascículo porque aísla el tejido circundante al espacio endoneural del axón. Además también hace la función de barrera hematonerviosa. El perineuro rodea a cada fascículo y se divide con él en cada punto de la ramificación. A su vez, las bandas fasciculares forman colectivamente el nervio periférico incrustado en el epineuro, que es un tejido conectivo lazo que rodea el nervio y lo fija. Para hablar del sistema nervioso periférico, es importante saber que el sistema nervioso va a estar constituido por dos grandes sistemas, que son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, donde tenemos lo que es el cerebro y a la espina dorsal, y el sistema nervioso periférico, que va a estar constituido por dos grandes sistemas, donde tenemos el sistema nervioso autónomo, que comunica con órganos y glándulas internas, y este a su vez va a tener dos subdivisiones muy importantes, que es la división simpática y la división parasimpática. También tenemos el sistema nervioso somático, que comunica con órganos sensitivos y músculos voluntarios, donde tenemos también dos sistemas importantes, que es el sistema nervioso sensorial y el sistema nervioso motriz. Ahora bien, es importante conocer la clasificación anatómica, fisiológica y funcional de los nervios periféricos. Las fibras nerviosas se dividen en mielínicas y amielínicas. Funcionalmente, estas se van a dividir en sensitivas y motoras. Según su velocidad de conducción y su tamaño, estas se van a dividir en fibras A, B y C. Dentro de las fibras A vamos a tener a las fibras alfa, beta, gamma y delta. Las fibras A, las fibras A, tenemos que estas son mielinizadas, conducen con mayor rapidez el impulso nervioso, transmiten diversos impulsos, tanto motores y sensoriales. Tenemos que las fibras B son axones mielinizados más pequeños que las fibras A. Estas conducen el impulso nervioso con menor rapidez y estas fibras cumplen funciones autonómicas. Las fibras C son mucho más pequeñas, como pueden ver en la imagen, no son mielinizadas, es decir, estas están desprovistas de mielina, conducen el impulso con mayor lentitud y tienen funciones tanto autonómicas y de conducción, de dolor, tacto y calor. Al hablar de la clasificación de los nervios espinales, tenemos que estos van a estar divididos en nervios craneales y nervios raquídeos, de los cuales son 12 pares de nervios craneales. De los nervios raquídeos, esto es muy importante para nosotros como anestesiólogos, conocer y saber que son 31 pares de nervios raquídeos, los cuales van a estar distribuidos en 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios dorsales, 12 pares de nervios lumbares,
5 pares de nervios sacros y un par de nervios coxígeos, lo cual al momento de nosotros realizar cualquier bloqueo y aplicar una anestesia en cualquiera de estas regiones, saber con qué estructuras anatómicas nos vamos a encontrar y la diversidad que hay en cada una de ellas. Tenemos que los nervios cervicales, como se dijo anteriormente, los cuales van a estar constituidos por 8 pares de nervios cervicales, estos componen lo que son el plexo cervical y el plexo braquial, de lo cual vamos a hablar más adelante. Antes de hablar de los plexos, es importante conocer que los plexos son una red formada por varios ramos o filetes nerviosos o vasculares entrelazados pertenecientes a los nervios cerebrorraquídeos. Ahora bien, al hablar del plexo cervical, este va a estar formado por una unión de las ramas anteriores de C1 hasta C4, es decir, C1, C2, C3 y C4. El plexo cervical, las raíces de C1, C2, C3 y C4 se unen por delante de la apófisis transversa de las 3 primeras vértebras cervicales formando 3 arcos. Medialmente, este está limitado por los músculos paravertebrales y el paquete vascular. Lateralmente va a estar limitado por el músculo elevador de la escápula y este va a estar cubierto por el músculo esternocleidomastoideo. El plexo cervical lo podemos dividir en lo que es el plexo cervical superficial y el plexo cervical profundo, la cual va a tener varias diferencias debido a que el plexo cervical superficial va a dar lo que es la inervación netamente sensitiva al cuello, donde tenemos al nervio occipital menor, al nervio auricular mayor, al nervio cervical transverso y al nervio supraclavicular. El plexo cervical profundo también va a dar inervación sensitiva, pero este también puede dar inervación motora, más que todo dada por el nervio frénico, del cual vamos a hablar más adelante. Entonces tenemos que el plexo cervical profundo va a estar constituido por un axe cervical, por ramas musculares y el nervio frénico. El plexo cervical, como dije anteriormente, va a dar inervación cutánea al cuello, es decir, una inervación sensitiva. La rama ventral de C1, se une a las ramas ventrales de C2 y C3. Esto va a dar fijación y va a formar un asa llamada el asa cervical que se ramifica hacia los músculos infrayoideos, es decir, esternocleidoideo, homoioideo y esternotiroideo, los cuales se fijan a la superficie anterior del hueso hioides o al cartílago tiroides, de modo que al contraer se muevan al hueso hioides o al cartílago tiroides en dirección descendente para que la laringe se abra de manera adecuada y facilite la inspiración. Tenemos que el nervio frénico se va a unir por la unión de fibras de C3 a C5. Este inerva el diafragma. El nervio frénico desciende por el cuello a lo largo de la superficie anterior del músculo escaleno anterior, pasa a través de la abertura torácica superior y desciende por las paredes del mediastino hasta llegar al diafragma. Además de fibras musculares, el nervio frénico transmite fibras sensitivas a la superficie superior y a la superficie inferior del diafragma. Es importante saber también que todos los métodos de bloqueo del plexo braquial por arriba de la clavícula resultan en bloqueo del nervio frénico. Bien, como dije anteriormente, tenemos que el plexo cervical se va a dividir en un plexo cervical superficial y un plexo cervical profundo. En la diapositiva anterior hablamos de lo que era el asa cervical, las ramas musculares y el nervio frénico. En esta diapositiva hablaremos de más que todo lo que es el plexo cervical superficial, el cual es exclusivamente sensitivo, como dije anteriormente. Este recoge la sensibilidad de la parte de la cabeza, el cuello y la zona alta del tórax mediante ramos sensitivos o cutáneos. Tenemos que va a estar constituido por el nervio occipital mayor, que este se distribuye por la piel de la región craneal posterior. Tenemos también el nervio occipital menor o nervio mastoideo, que inerva la piel de la región mastoidea y la región lateral del cráneo.
tenemos al nervio cutáneo del cuello, que inerva la piel del pabellón auricular. Vamos a tener también al nervio supraclavicular, que inerva la piel de la parte superolateral del tórax, y vamos a tener al nervio supraacromial, que inerva la piel del muñón del hombro. También tenemos en el plexo cervical profundo, va a estar constituido por ramos, en las cuales tenemos, va a ser exclusivamente motor, a excepción de nervio frénico, que tiene un espesor de algunas fibras sensitivas. Se distinguen ramos mediales, que inervan al músculo largo de la cabeza y al largo del cuello. Las ramas laterales, que inervan al músculo elevador de la escápula y el romboides. Algunos ramos están destinados a la formación del nervio accesorio, que es el 11º par craneal, que inerva el músculo esternocleidomastoideo. Tenemos también las ramas ascendentes, que inervan el músculo recto anterior menor y el músculo recto lateral de la cabeza. Las ramas descendentes, que dan unión a las fibras procedentes de las raíces C1, C2 y C3, y el hipogloso, que forman el asa del hipogloso, que inerva los músculos de la región sudioidea, que participan en la flexión cervical. El plexo braquial, él inerva músculos, articulaciones y piel de las extremidades superiores. Está formado por las ramas ventrales de C5 hasta T1. El plexo braquial, la clavícula va a dividir el plexo braquial en una porción supraclavicular y en una porción infraclavicular, donde tenemos que la porción supraclavicular va a estar inerva lo que es el serrato anterior, el músculo supraespinoso, infraespinoso y articulaciones. La porción infraclavicular inerva lo que es los músculos pectorales, la región cutánea del miembro superior y el hombro. La función principal de este plexo es que da inervación muscular y cutánea al miembro superior. Ahora bien, en la siguiente imagen podemos ver que el plexo braquial va a estar formada por los nervios de C5 a T1. Esto va a dar vamos a dividirlo en diferentes porciones para poder saber de dónde surge pues cada ramificación del plexo braquial, que va a estar dividido en 3 troncos, superficial, medial e inferior, 3 divisiones dadas por los troncos, y van a dar también unos troncos secundarios que a su vez va a dar unas ramas terminales. Entonces tenemos que la unión de las ramas ventrales de C5 a C6 van a formar lo que es el tronco superior. C7 va a formar el tronco medial y C8 y T1 va a formar el tronco inferior. Todos los troncos se ramifican en unas divisiones posteriores y unas porciones anteriores, donde vamos a tener que la parte superior del tronco, del tronco superior y medio, va a formar el tronco lateral, el tronco secundario lateral. Las ramas posteriores del tronco superior y del tronco inferior va a formar el tronco secundario posterior, y las ramas anterior del tronco primario inferior va a dar el tronco secundario medial. Estos troncos secundarios a su vez van a dar ramificaciones terminales, donde vamos a tener diferentes nervios, de los cuales no vamos a hablar ahora, porque solamente estamos hablando de lo que es el plexo braquial y sus ramificaciones, que lo que son los troncos, las divisiones y las ramificaciones es lo que se conoce como el plexo braquial como tal, ya que la primera parte son las raíces nerviosas de donde emerge cada nervio, que constituye o forma lo que se llama plexo braquial. Aparte de hablar del plexo braquial y del plexo cervical, los cuales son muy importantes al momento de realizar bloqueos periféricos, es importante hablar del plexo lumbar, conocer
las referencias anatómicas al momento de nosotros realizar un bloqueo a nivel de la zona lumbar, conocer también a qué nivel llega la médula espinal tanto en adultos como en niños. Tenemos que en adultos llega hasta L1 y en niños hasta L3. También en la raza negra podemos ver que esta puede descender un poquito más hasta nivel de L3. Entonces tenemos que el plexo lumbar, las raíces lumbosacras parten de los segmentos medulares correspondientes, siendo la raíz anterior motora y la raíz posterior sensitiva. Este va a formar lo que se conoce como la cola de caballo. En el ganglio raquídeo, a nivel del agujero de conjunción, este se une para formar los nervios espinales y estos a su vez van a formar el plexo lumbosacro. Por lo que tenemos que el plexo lumbar es una de las vías nerviosas principales para la inervación de la extremidad inferior de cada lado. Este se va a encontrar ubicado en el espesor del psoas mayor por delante de los procesos transversos de la zona lumbar. Él va a estar constituido por ramos ventrales de L1, L2 y L3 y gran parte de L4. Otras literaturas especifican que también puede llegar hasta L5. Forman los nervios ilioinguinal y iliohipogástricos, que inervan la musculatura lateral del tronco y piel del abdomen. También el genitofemoral, que inerva la piel genital y la región inguinal, y también el nervio femoral para inervar lo que son los músculos anteriores del muslo, y el nervio obturador para inervar los músculos mediales del muslo. Aquí tenemos una representación esquemática del plexo lumbar, el cual va a estar constituido por las ramificaciones de L1 hasta L4, otras literaturas refieren que puede llegar hasta L5. Aquí podemos observar que esta va a tener una división anterior que está representada de color verde y una división posterior representada en color amarillo, la cual va a dar ramificaciones que estas a su vez van a dar diferentes nervios. Por ejemplo, tenemos que una ramificación de L1 y L2 va a dar el nervio genitofemoral. Tenemos que una ramificación posterior de L2, anterior, y una ramificación posterior de L3 va a dar el nervio cutáneo femoral lateral. Tenemos que una ramificación anterior y del nervio L2 y L3 con una ramificación del L4 va a formar lo que es el nervio femoral, que a su vez va a dar unas ramificaciones de ramas musculares para los músculos psoas e ilíacos. También tenemos que las ramificaciones de L2, L3 y L4 van a dar lo que es el nervio obturador y el nervio obturador o accesorio, que a menudo se encuentra ausente, que parte de lo que es las ramificaciones de L3 y L4. Bien, ahora para hablar de lo que es el plexo sacro, tenemos que va a estar formado por los ramos anteriores de L4, L5 y de los ramos anteriores de los nervios sacros primero, segundo, tercero y cuarto. Como podemos observar en la siguiente representación esquemática, desde L4 hasta S4. Tenemos que en esta representación esquemática, esto va también a estar dividido en una división anterior representada de color amarillo y una división posterior que está representada de color verde, donde estas nos van a dar las divisiones de los nervios que van a dar inervación más que toda esta zona. Tenemos que forma lo que son los nervios glúteos, tanto superior como inferior, que va a dar inervación a la región glútea, al nervio ciático, que va a dar inervación a la musculatura posterior del muslo, y este músculo se divide en un nervio tibial y en un nervio peroneo común, que va a dar inervación a la altura del triángulo popliteo del fémur. Este nervio tibial inerva, que podemos observar que viene de ramificaciones de los nervios L4, L5,
S1, S2 y S3. El nervio tibial va a inervar lo que es el músculo posterior de la pierna y planta del pie. Y tenemos que el nervio peroneo común son ramificaciones anteriores de lo que son las ramas del L4, L5, S1 y S2 para formar pues el nervio peroneo común, que va a dar inervación a los músculos anteriores y laterales de la pierna y el dorso del pie. Muy bien, ahora hablaremos de la metamería, la representación de la distribución de la metamería en el cuerpo, la cual es algo muy importante para nosotros saber al momento de realizar el bloqueo cuántas metámeras o cuántos niveles de dermatomas ha subido hasta dónde llegó nuestro bloqueo. Entonces tenemos que metamería no es más que es un segmento transversal de la médula espinal del que se originan nervios raquídeos izquierdo y derecho de un mismo nivel. Cada uno se relaciona con un ganglio espinal y dan lugar a dos raíces nerviosas, una anterior y una posterior. Esto se va a dividir o se va a clasificar en dermatomas, miotomas, angiotomas, osteotomas, neurotomas y neurotoma. Tenemos que el dermatoma es la inervación de la piel y el tejido conjuntivo se divide en 4 segmentos: cervical, torácico, lumbar y sacro. Hay diferentes referencias anatómicas que son muy importantes al momento de nosotros evaluar el dorso del paciente. Tenemos que miotoma no es más que la inervación muscular, angiotoma es la inervación vascular, osteotoma inervación a los huesos, viscerotoma inervación a las vísceras, esclerotoma inervación de las articulaciones y elementos periarticulares, y neurotoma se compone de nervio espinal vegetativo simpático y parasimpático. Entonces, más adelante estaremos hablando también de esa distribución de las referencias anatómicas que vamos a encontrar y cuántos niveles debe de subir de acuerdo a cada de acuerdo a si damos una anestesia epidural o una anestesia raquídea. Bien, ahora el bloqueo espinal, este tiene una extensión de 2 a 3 metámeras por encima del nivel superior del bloqueo sensitivo. Tenemos que en una anestesia subdural, esta se instaura con más lentitud, con 25 minutos como media, y se extiende de 2 a 3 metámeras por encima del bloqueo sensitivo. Y vamos a tener que en una anestesia raquídea, en una raquianestesia, vamos a tener que esta se instaura con un tiempo de 12 minutos como media y se extiende de 2 a 6 metámeras por encima del bloqueo sensitivo. Bien, ahora les traigo la representación esquemática de lo que es la metamería o los dermatomas una vez nosotros haber realizado nuestro bloqueo, bien sea una anestesia epidural o una anestesia raquídea a nivel subaranoideo, de las referencias anatómicas tanto a nivel anterior y posterior, para nosotros evaluar el nivel sensitivo de cada paciente. Entonces tenemos que a nivel de la región anterior, en la parte de lo que es la región umbilical, vamos a tener como referencia T10, en la apéndice sifoides, T6, la glándula mamaria T4, que es el nivel de referencia para nuestro bloqueo. Es hasta allí donde nosotros siempre quisiéramos llegar, pues. En la región posterior vamos a tener que de la parte de arriba hacia abajo vamos a tener C7, que es la vértebra C7 más prominente, ¿ok? Ese es C7. Luego vamos a tener a T3, donde vamos a tener que es en el borde superior de la escápula. Luego vamos a tener a T7 en el borde inferior de la escápula, T10 en el borde inferior del arco costal o de las costillas, y en la línea de Tufiero, también conocido como el borde superior de las crestas ilíacas,
Postero superior de las crestas ilíacas, donde vamos a tener L4, L5, que es la referencia anatómica. Al momento de palpar, nosotros ubicamos ese espacio y siempre recordando los niveles a donde llega la médula espinal. Ok, ahora hablaremos un poco de los nervios intercostales. Esto es un punto bastante corto. Tenemos que estos surgen de las ramas ventrales de T1 a T11, tienen su trayectoria que se localiza entre la capa más profunda del músculo y la intermedia. Cuando digo nervios intercostales es porque estos recorren el borde inferior de la costilla correspondiente a cada uno de ellos. Se relaciona con las arterias y venas intercostales de arriba a abajo en orden del fascículo neurovascular. Es vena, arteria, nervio. Una mnemotecnia que podemos usar es el VAN, vena, arteria y nervio. Los nervios intercostales se ramifican hacia el músculo triangular del esternón, los intercostales internos y los intercostales externos, que inervan a las articulaciones costales, y la rama cutánea lateral y la rama anterior inervan la piel de los que cubre los espacios intercostales respectivamente, así como la pleura parietal que reviste los espacios intercostales. Entonces tenemos que los nervios intercostales, estos van a tener ramo de los nervios intercostales, que son 5. Vamos a tener el ramo colateral, el ramo colateral que corre hacia abajo, adelante, por debajo del nervio principal y la parte inferior del espacio intercostal. Tenemos también al ramo cutáneo externo, que nace en la línea centroaxilar y se divide en los ramos anterior y posterior. Tenemos al ramo perforante anterior, que es la porción terminal del tronco principal que llega a la piel cerca de la línea media. Tenemos a los ramos musculares. El tronco principal del nervio emite numerosas ramas musculares y también lo hace su ramo colateral. Y tenemos a las ramas pleurales para lo que es la pleura y para el peritoneo parietal, y es que estos nervios son sensitivos. La inervación de los nervios intercostales va a estar dada por los primeros nervios intercostales. Van a inervar lo que es la peri y la pleura parietal, los músculos de cada espacio. Los nervios intercostales 7 y 11 van a dar inervación a la piel y el peritoneo parietal y a los músculos abdominales anteriores, donde tenemos al oblicuo mayor, al menor, al transverso abdominal y al recto mayor abdominal. Tenemos el primer nervio intercostal que va a dar inervación, se vincula con el plexo braquial, y el segundo nervio intercostal que va a dar inervación a la axila y la cara superinterna del brazo. Bien, ahora para ir finalizando tenemos que el sistema nervioso simpático, también conocido como sistema nervioso dorso-lumbar, va a tener su origen en la médula espinal entre los segmentos T1 y L2. La cadena simpática se dirige a la cadena simpática paravértebral y finalmente a los tejidos y órganos periféricos. Sus fibras preganglionares se localizan en el cuerno. Se localizan en el cuerno intermedio lateral de la médula espinal, y estas fibras abandonan el nervio espinal una vez o inmediatamente después de que salgan por el agujero de conjunción, y ellos van a constituir las ramas blancas mielinizadas que se dirigen a la cadena simpática paravertebral. Entonces, cuando estas fibras, cuando entran en la cadena ganglionar, las fibras simpáticas pueden seguir diferentes caminos. Acá tenemos una representación esquemática, ¿verdad?, de lo que es el cuerno anterolateral medial.
Entonces, estas pueden hacer sinapsis con las neuronas postganglionares del ganglio simpático del mismo nervio espinal, como pueden ver en la representación esquemática, o estas también pueden dirigirse hacia arriba o pueden dirigirse hacia abajo y hacer sinapsis en otros niveles de la cadena ganglionar, o estos pueden recorrer sustancias variables dentro de la cadena simpática y abandonarla sin hacer ningún tipo de sinapsis. Ahora bien, las fibras postganglionares, estas pueden retornar al ganglio por medio de una rama comunicante gris. Estas fibras simpáticas que viajan con los nervios somáticos van a dar inervación a lo que es los músculos pielo-erector, a los vasos sanguíneos de piel y a otros músculos. Como traté de explicarlo anteriormente, pero aquí es un poquito más específico, el sistema nervioso simpático a nivel de T1 o T2, las fibras simpáticas originadas en T1 generalmente siguen la cadena simpática hacia la cabeza, T2 van hacia el cuello, las fibras de T3 a T4, de T3 a T6 se distribuyen en el tórax y de T7 a T11 al abdomen, y de T12 a L2 estas se dirigen a las extremidades inferiores. Aquí les traigo una representación esquemática de lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, donde podemos observar las fibras preganglionares, las fibras postganglionares del sistema simpático y la diferencia que existen en cada una de ellas, tanto del simpático como del parasimpático. Como pueden observar, las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático son relativamente cortas debido a que los ganglios simpáticos suelen estar próximos al sistema nervioso central, aunque están en cambio alejados de los órganos efectores. Se llama también toracolumbar porque este viene, como se dijo anteriormente, desde la región dorsal a la región lumbar. Al sistema parasimpático se le conoce como cráneo sacro porque viene, o sea, sus fibras vienen de la región del cráneo hasta la región sacra. Entonces también lo pueden conseguir en la literatura con esos nombres. Entonces tenemos que las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático, como dije, son más cortas porque están más ampliamente relacionadas con el sistema nervioso central, a pesar de que se encuentran alejadas de sus órganos efectores. Así pues, las fibras postganglionares realizan un largo recorrido antes de inervar a los músculos efectores, como se puede ver en la imagen. Tenemos que, a diferencia del sistema nervioso parasimpático, que arranca de los pares craneales 3, 7, 9 y 10, así como de los segmentos sacros, a diferencia del sistema nervioso simpático, los ganglios parasimpáticos están estrechamente relacionados con la proximidad al órgano diana. Como pueden observar, las fibras preganglionares son más alargadas y están estrechamente relacionados con el órgano al que van a ejercer su función. Ello hace que el sistema parasimpático sea más específico y dirigido y menos intenso que el simpático. Entonces aquí se observa pues claramente la diferencia de las fibras tanto preganglionares como postganglionares y las diferencias que podemos ver en ellos diferente es decir, a la acción que ellos tienen directamente sobre su órgano efector, al órgano al que se van a dirigir pues. Y bueno, ya casi para finalizar, aquí les traigo una representación esquemática de los efectos del sistema autonómico de ambos sistemas, del sistema parasimpático y del sistema simpático, en los diferentes sistemas u órganos a los cuales ellos llegan. Por ejemplo, a nivel de la pupila, el sistema simpático va a producir midriasis y el parasimpático todo lo contrario, pues miosis. A nivel de la glándula salival,
el simpático va a causar vasoconstricción con discreta secreción y el parasimpático va a causar una intensa secreción. A nivel de la frecuencia cardíaca, el simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca y el parasimpático va a disminuir esta. A nivel, por ejemplo, de la glándula sudorípara, el sistema simpático va a hacer una intensa sudoración y el parasimpático una sudoración en la palma de las manos, más que todo. En los bronquios es muy importante, nosotros que trabajamos con vía aérea, el simpático va a causar dilatación y el parasimpático constricción. Y así cada uno de los órganos o sistemas a los cuales ellos van a enviar sus fibras, tanto sus fibras postganglionares, y van a causar un efecto, bien sea de estímulo o de constricción, pues. También tenemos el metabolismo basal, cada uno de los órganos y sistemas a cuales ellos van a ejercer algún efecto. Para finalizar, la vida te regala todos los días un cheque de 24 horas, tú decides cómo invertirlo. Gracias y bueno, un poquito de paciencia, este es mi primer video. Y bueno, gracias y hasta luego.